Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la Casa Palacio de los Marqueses de Chiloeches, también llamada de Isla o de Maeda, fue mandada a construir por Antonio Ortiz de Santelices, el tercer marqués de Chiloeches, en los primeros años del siglo XVIII. El edificio, como ustedes saben, tuvo diversos usos a través del tiempo. En este sentido, su historia como hospital militar comienza tras la ocupación de la villa por los ejércitos de Napoleón en 1808. Es el único de esa época que queda en Cantabria, señorías. En 1811, los franceses negocian la instalación de un hospital con el señor Isla, propietario entonces del palacio, pues era el único edificio en Santoña con capacidad de acoger a los más o menos 120 enfermos, aunque el estado del hospital del edificio no era óptimo. Chiloeches continuó en su función de hospital militar hasta la Guerra Civil, en la que se utilizó como hospital para prisioneros y como cárcel, y después de la guerra, por algún tiempo, albergó una escuela. Ahora, hoy en día, señorías, es una propiedad privada considerada bien de interés cultural y en estado ruinoso. Hablemos de las características arquitectónicas. La Casa Palacio es un edificio barroco de planta cuadrada con 3 alturas y cubierta a 4 aguas. La fachada principal es entera de sillería. El cuerpo inferior tiene una entrada adintelada en el centro y 2 ventanas adinteladas laterales dispuestas de manera simétrica. Las plantas superiores son de arenisca, trabajada en sillares de almohadillado sobresaliente, típicamente manierista, cuya decoración de rombos y de espigas es única en toda la región. Tiene balcones corridos con antepechos rectangulares. Y en el piso superior, el balcón se flanquea por 2 grandes escudos ornamentales a base de elementos mitológicos y emblemas de heráldica. Toda la fachada está decorada con decoración vegetal. Un ala de la casa, del palacio, es algo posterior a su construcción, aunque probablemente también es del siglo XVIII. Esta zona, bajo una misma techumbre y conformando un solo edificio, hace una L con el respecto a la parte principal. Esta, señorías, es la que ahora quiere derribar el Ayuntamiento de Santoña, amparado por la Consejería. Ayuntamiento y Consejería que han utilizado su capacidad normativa de una forma un tanto ilegal para que prevalezcan intereses urbanísticos, públicos y privados por encima de la protección de este histórico bien de interés cultural. A muy pesar, señorías, de constituir un edificio único, las entidades interesadas en su derribo lo califican indebida y torticeramente como anexo. Y no olvidemos, señorías, que el Palacio de Chiloeches está declarado Monumento Histórico-Artístico desde 1972 y bien de interés cultural desde 1985. Además, hasta el día de hoy, goza de protección integral en el Plan General de Ordenación Urbana de Santoña. Como ustedes también saben, tanto el palacio como el resto del conjunto se encuentran en abandono y deterioro progresivo, contando ya con numerosos y sensibles daños. Daños que aumentaron tras un atentado en 2008 de ETA. La explosión de una bomba en el patronato militar obligó a soportar el edificio con andamios. Desde el año 2008 llevan puestos esos andamios en el edificio. Y para más inri, en mayo de este año se derrumbó parte del tejado y, como no podía ser de otra forma, ninguna institución ha cumplido la legislación y ha obligado a su reparación. El pésimo estado de la casona, señorías, es consecuencia de un incumplimiento de las ineludibles obligaciones legales que recaen tanto sobre la propiedad de la misma como del Ayuntamiento de Santoña y de la Consejería que coordina el señor Ruiz. El Ayuntamiento de Santoña, como también ustedes saben, quiere derribar el ala del edificio para construir bloques de viviendas de 4 y 5 alturas, cuando, y escuchen bien, el entorno del edificio son edificios también del siglo XIX de 1, 2 y 3 alturas. A unos 10 metros, además, se quiere construir del valioso palacio. Y quiere hacerlo, señorías, mediante una modificación del Plan General. El actual alcalde, el señor Abascal, que hoy apoya el proyecto, se manifestó en contra cuando era candidato a la alcaldía, declarando textualmente en entrevistas a los medios: «Aquí hay algo extraño que a nosotros nos choca». Esto consta en la página del Partido Socialista, en una nota de prensa de la campaña electoral de las últimas municipales y autonómicas. Señorías del Partido Socialista, ¿qué le ha pasado a su alcalde desde que está en el ejercicio del poder? Para justificar el derribo, el Ayuntamiento, en una actuación contra sus propios actos, retira la protección que otorgaba el Plan General a todo el hospital, excluyendo una parte indivisa. El Plan General de Santoña incluía el edificio en el catálogo arquitectónico con nivel de protección integral y los antiguos jardines del hospital se declaraban espacios libres de uso público con la categoría de jardín.
El argumento que utiliza el Ayuntamiento, señorías, para proceder al derribo del ala del Palacio es una simple opinión sin fundamento, sin motivar y sin realizar el menor estudio histórico o arquitectónico previo. El Ayuntamiento se limita a calificarlo de postizo sin valor que perturba el conjunto, lo que pone de manifiesto, al menos, una falta absoluta de profesionalidad, una notoria ignorancia de la ley, una total insensibilidad ante el patrimonio histórico y una sonada contradicción en sí misma, porque precisamente esa parte del Palacio es la que conforma el conjunto. Como ustedes también saben, señorías, el artículo 46 de la Constitución obliga a los poderes públicos a conservar el patrimonio histórico, sea cual sea su régimen jurídico y sea cual sea su titularidad. Esta obligación, señorías, es el principio rector de la política social y económica consagrada en el texto constitucional. Y es que toda la operación urbanística y la desprotección y destrucción del BIC se pone de manifiesto en el contrato suscrito el 22 de enero de 2014 entre el Ayuntamiento y la propiedad privada del conjunto, en el que, curiosamente, la propiedad privada del conjunto consigue todas sus pretensiones. En este contrato se dice que el anexo, en realidad, carece de valor arquitectónico, no está incluido en la declaración de bien de interés cultural y su presencia, adosada a la Casa Palacio, afecta a su percepción, alterando su comprensión como un edificio exento. Afirmaciones falsas, señorías, afirmaciones falsas. Está indudablemente incluido en la protección otorgada por la Orden de 1972 que refiere al conjunto Hospital Militar de Santoña. El ala en cuestión no afecta a la percepción del palacio ni altera su composición. No es un anexo. Es parte integrante del conjunto. Más aún, es parte del edificio principal del conjunto. Pero, señorías, aun suponiendo que fuera un añadido, tanto Ayuntamiento como Consejería ignoran que la gran mayoría de los edificios históricos se conforman con un proceso acumulativo de arquitecturas en el tiempo que no se deben eliminar arbitrariamente para dejar exenta la más primitiva. Son, señorías, aportaciones históricas que enriquecen al edificio. La Carta de Venecia dice en su artículo 7 que el monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del ambiente en el que se encuentra. Por lo tanto, el cambio de una parte o de todo el monumento no puede ser tolerado más que cuando la salvaguarda del propio monumento lo exija o cuando esté justificado por causas de interés nacional o internacional. Y en su artículo 11, la Carta de Venecia, señorías, establece que en la restauración de un monumento deben respetarse todas las aportaciones que definen la configuración actual de un monumento, no importa la época a la que pertenezcan, dado que la unidad de estilo no es el fin de la restauración. Pero sigamos con el susodicho contrato, señorías. Dice la edificación anexa decimonónica que carece de valor histórico-artístico quedará excluida del catálogo de patrimonio cultural de la villa, ya que en la actualidad consta en el PGU de Santoña vigente como parte del elemento del patrimonio singular con grado de protección integral. En primer lugar, señorías, la edificación no es anexa, sino integrante de un solo edificio. Tampoco es decimonónica, sino que muy probablemente sea de finales del siglo XVIII. Pero en cualquier caso, la fecha de construcción no afecta a su protección ni desmerece la importancia histórica del conjunto como antiguo hospital. Vergüenza da la opinión sin fundamentar de que carece de valor histórico-artístico, más aun siendo el segundo edificio más antiguo del casco urbano de Santoña, que solo tiene 3 monumentos declarados bien de interés cultural. Especialmente terrible, señorías, es que la Consejería haya interpretado a favor del Ayuntamiento la orden ministerial del año 72, modificándola arbitraria e indebidamente al excluir de la protección parte de un conjunto en escrito de contestación a una consulta privada. Al igual que el Ayuntamiento, sin cumplir con el procedimiento legalmente establecido, califica el ala al que se pretende derribar como carente de valor, sin hacer el menor estudio previo sobre ella, ni motivar esta afirmación, ni recabar los preceptivos informes marcados en la ley, saltándose la legislación sobre patrimonio histórico y dando prioridad a intereses urbanísticos sobre la protección de un bien de interés cultural. Es evidente, señorías, que esta aclaración contraviene de forma flagrante la orden del 72 que declara al antiguo hospital protegido sin exclusión alguna. Siendo un edificio único, es disparatado, señor consejero, interpretar que la protección otorgada por la orden del 72 solo recae sobre una parte indivisa y no sobre un todo. Señorías, señor consejero, los bienes de interés cultural comportan un importante contenido en cuanto a interés social. Su derribo implicaría un daño sin igual a esta sociedad. Derribando esa parte del palacio se pierde también una parte de la historia de Santoña. Señor consejero, el Palacio de Chiloeches debe ser conservado tal y como ha llegado hasta nuestros días.
Mutilar el conjunto con un derribo arbitrario de una parte del edificio significaría un gravísimo atentado contra la historia de la población y contra nuestro patrimonio histórico común. Y es por esto, por su responsabilidad en todo esto, por lo que le interpelo hoy acerca de las medidas de protección que usted ha adoptado, como debiera hacerlo por ley, sobre el Palacio de Chiloeches. Muchas gracias.